Empezar la clase de hoy, esperando que todos estén bien, estén disfrutando de las distintas actividades que realiza la UCSE. Dentro de ellas, pues, algunas de las cosas en las cuales pueden ser que hayan ustedes participado o no, simplemente como espectadores, pero a pesar de ello, tenemos que no olvidar que ustedes están aquí para aprender, al menos intentarlo, nosotros enseñarle o al menos intentarlo, algunas cosas de distintos tipos de asignatura. En este caso es la parte de teoría electromagnética que se cuenta en esta asignatura de forma separada, por un lado el campo eléctrico y por otro lado el campo magnético. No olviden que siempre hay como una especie de analogía entre ambos campos que se desarrollaron como dos cosas separadas, después con las ecuaciones de Maxwell. Realmente es todo parte de una misma cosa, que sería el electromagnetismo, ¿de acuerdo? En las cuales a veces podemos fijarnos en los fenómenos eléctricos y otras veces en los fenómenos magnéticos. ¿Cuál es el plan de clase de hoy? ¿Qué estamos viendo? Seguimos con la parte del campo magnético estable. Y aquí tiene el resultado de aprendizaje. La idea es ver al menos un par de ejercicios más o un ejercicio más, de acuerdo, en donde podamos calcular el campo magnético, ¿no? Utilizando la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart tiene alguna como equivalencia, como cuando calculamos la fuerza del campo eléctrico, de acuerdo, entre dos partículas, entre dos puntos, ¿no? Y siempre acuérdense que cuando ustedes van a calcular, por ejemplo, el campo magnético generado por una corriente que circula por un conductor o por un hilo infinito, acuerden que no deja de ser, escogen un diferencial, ese diferencial lo van a calcular el campo magnético en un punto determinado, y ahí lo que hacen es integrar. Integral de línea, integral sobre la línea, que puede ser una línea infinita, o que puede ser un círculo. Sobre eso integran, utilizan las coordenadas correspondientes y ya está, ¿no? Eso sería un poco todo. Bien, he revisado que tenemos 7 evaluaciones, hay que hacer al menos un par de evaluaciones hoy. El lunes tenemos la lección. El lunes en principio no hay ningún tipo de actividad, ¿no? O sea, todo es normal el lunes, ¿no? Porque a partir del miércoles parece que no vamos a tener actividades. Entonces el lunes daremos la lección y complementaremos, bueno, realizaremos el resto de preguntas para que al menos haya unas 10 preguntas que hayamos realizado. Conté antes, me parece que hay como 7 preguntas. 7 me parece. Entonces vamos a llegar a unas 10. Está bien 7, pero mejor si son más. Entonces, están todos, ¿no? El presidente de curso, Julio. Sí. Están todos los que normalmente asisten, ¿no? Más o menos veo que hay 13. Es lo que normalmente asisten, salvo cuando hay lección. La lección el lunes, comparta Julio para que no falten y hagan todos el esfuerzo de estar presente. Son 10 puntos y además, bueno, es importante que participen, que intenten al menos realizar la lección. Entonces, más o menos yo creo que siempre asisten en torno a 13, 14. Pero bueno, si eso comenten que voy a hacer un par de evaluaciones continuas para ir completando estas distintas actividades. Es verdad, en la primera parte lo que quería empezar es revisando todas sus distintas actividades. No lean mi WhatsApp. Bueno, entonces, más o menos he visto que está todo el material subido. Ya sabe, presidente, ayuda en eso. Y que en las actividades tenemos la tarea del segundo parcial, el proyecto del segundo parcial, que lo subí el domingo por la noche, en la madrugada me parece, el lunes ya. Y esto tienen que realizar para el día sábado, me parece que le he puesto. Bueno, nunca se preocupen porque mientras la deje subir, suban el documento, ¿de acuerdo? A veces los estudiantes tienen la actitud, ya se pasó, no subo. Si ustedes ven que hay la posibilidad, suban. Si ya no se puede, pues ya preguntan al docente, no puede. Y si han subido, pues demasiado tarde, a lo mucho comentan después, ¿no? Yo subí más tarde, porque a veces puede ser, yo cuando ya califico, ya cuando empiezo a revisar, lo que hago es cerrar el sistema. Entonces ustedes ya no van a poder subir de ninguna manera. Entonces, si ya no pueden, tienen que decir algo, pero si les permite el sistema,
suban. De ahí ya dependerá otra cosa, la calificación, más cosas, pero suban. Nunca tengan la actitud de, a veces algunos de ustedes, sobre todo cuando están en los semestres más bajos, profe, es que ya se me pasó el tiempo y no he subido. Y yo todavía no he cerrado el sistema para que suban. Y simplemente él no ha intentado subir. Entonces a mí una actitud del estudiante de esa manera es como que no tiene como demasiado interés. A lo mejor interpreto mal, ¿ah? Es una interpretación personal. Pero por eso les aviso. Si ustedes ven que pueden subir, suban el documento, aunque sea. Y el proyecto, ¿por qué le he puesto el proyecto el viernes 28? So, ¿cómo van con esta actividad? Bueno, el proyecto realmente no es más que resumir toda esta parte, tampoco deberían de tardarse más. Si necesitan más tiempo, ya me dicen, pero ahí voy a dejar tentativamente estos tiempos, ¿de acuerdo? Ya les digo que si necesito cerrar para el fin de semana todas las actividades para poder calificar. Entonces, tenemos la tarea, proyecto, tenemos la lección uno, evidencia de la lección uno. Alguien no subió evidencia, supongo porque no hizo los ejercicios de desarrollo. Y las evaluaciones continuas, que como le dije, faltan dos. Entonces, por aquí estamos bastante bien en ese sentido. Con la lección 2 prácticamente vamos a tener algo similar a lo que está aquí. La forma como están repartidos los puntos tienen que esperar hasta que yo tenga todas mis actividades cerradas y ya pueda sumar los 100 puntos, ¿de acuerdo? Pueda distribuirlo. Entonces, provisionalmente, todo esto tiene una puntuación que no es definitiva, sino hasta que cierre bien todas las actividades y me dio tiempo a que tengan evidencia en la lección 2, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, eso tienen un poquito a veces que esperar. O sea, no hagan caso a los puntos que tentativamente están bien. Las lecciones sí, son siempre 10 puntos, ahí no hay problema. Si pueden ser dos partes, sumarán 10 las dos. Y bueno, así sumamos distintas actividades. No sé si aquí tienen alguna pregunta. ¿Está todo claro? Por mi parte, todo claro. Bien, entonces vamos a continuar. Ya hablamos de esto. Bueno, vamos a poner aquí, por si acaso alguien entra por aquí. Luego en elección 2, ¿no? El lunes tenemos de 13 a 15, ¿no? Ahí, si alguien ve, pues ve que tenemos lunes elección 2. Y listo. Es verdad, tenían una actividad más que borré, que era ver ver un vídeo. Y si quería alguien leer un libro, le he preguntado en todos los cursos que doy, voy a hacerlo también con ustedes. No le he preguntado nada de esa actividad, Julio, ¿o sí? Bien, entonces la pregunta es muy sencilla. No es calificable esto, no es que van a perder o ganar puntos. Y bueno, yo soy partidario de que cuando como alguien que ha perdido ya los pelos por el camino, le recomienda algo, lo intenten hacer. No es porque haya un interés, qué sé yo, político o religioso de ningún tipo, sino porque ustedes tienen que formarse en las distintas áreas. Y yo le digo que soy de los que la filosofía en su momento, no sé si llamarlo odiar, o me parecía que no tenía nada que ver en la formación de un físico. Algo similar a los ingenieros a veces les puede pasar, pero con los años uno se da cuenta que no solamente la filosofía, sino que la economía, la política son parte de nuestra vida. Tomamos decisiones políticas, tomamos decisiones económicas. Mañana más tarde ustedes algunos ya creo que ya tendrán alguna familia, tendrán su familia y tendrán que intentar salir adelante con ello y tienen que hacer como las cuentas, ¿no? Entonces hay que saber de economía, ¿no? Saber eh, cuando vamos a pagar un interés realmente tiene sentido y muchas de estas cosas no nos enseñan, ¿no? Sino que nos formamos a las bravas, a veces se dice, ¿no? Y a veces nos engañan, ¿no? O sea, yo al menos me he sentido engañado muchas veces cuando he hecho un préstamo y he visto la cantidad de dinero que devuelvo por algo que realmente, entre comillas, podría no necesitarlo, ¿no? De la urgencia que pareciera, ¿no? Pero bueno, entonces hay muchas cosas que realmente
complementarias que a veces no nos forman, no tenemos esa formación. Podemos ser buenos aquí montando, pues eso, diseñando robots, haciendo programación, un montón de cosas, y después en las matemáticas, etcétera, y después en otras cosas como sencillas, como que no tenemos conocimiento. Entonces, pregunta, solamente tienen que escribir el número de minutos que invirtieron en ver ese documento, en ver ese vídeo. Número de minutos, 0 si no lo vieron, 5 si solamente le hicieron clic y vieron 5 minutos, 20 si vieron 20 minutos o el tiempo que ustedes dedicaron a hacer esa actividad. Era una actividad que ya les digo no se va a puntuar. Así que escriban todos en el chat el número de minutos que invirtieron. Solamente escriben pues 0, 5, 10 o el tiempo que hayan dedicado en minutos, no nada más que en minutos. Escriban todos. 14 estudiantes, 14 respuestas. No, esto no tienen que, pues, acordarse de más aproximadamente del tiempo que dedicaron. O sea, no creo que la pregunta sea tan difícil. Y si no hicieron, Ingeniero, pues, disculpe, ya la clase pasada sí hicimos esto de que, y de que preguntó sobre cuánto tiempo y la eliminó también porque todos habíamos puesto que 0. es verdad. ¿Ves? ¿Tú cómo dijo Julio que no? Sí, sí, es verdad. Sí, ya me acordé. Este es el curso de 0. No, olvídense, nada. Seguimos entonces. No sé, no lo he puesto aquí incluso. Sí, no, a veces lo dejo por aquí. Nada, mírenlo. Bastante interesante la parte de filosofía de este filósofo. Me gusta porque lo analiza desde el punto de vista matemático más que dogmático, digamos. Creemos así que es así y ya está. Y bueno, filosofía. No se puede como... Es muy difícil utilizar las matemáticas en cosas que son más de fe, realmente, ¿no? No hay manera ni de desmentir en algunos casos, ni de verificar, ¿no? Son cosas que están más allá. En ese sentido no vamos a entrar en más detalle. Entonces, acabamos con todas las actividades, vamos a lo que nos interesa. Entonces, en la parte de campo magnético estable, ustedes van a hacer un resumen en lo que se refiere a la fuerza, cuando tenemos campos magnéticos que no son, que varían en el tiempo, que son generados de una manera diferente. Entonces aquí teníamos corrientes que circulan, ¿de acuerdo? Corrientes que circulan, densidades de corriente que circulan por un cable o bueno, que circulan por una superficie, ¿de acuerdo? Y que generan un campo magnético, ¿no? Este, y vamos a ver la fuerza de ese campo magnético. Es importante que ustedes tengan en cuenta que ese campo magnético va a sentir como las cargas, fuerza de atracción o fuerza de repulsión, y de qué manera lo va a hacer, en qué direcciones. Siempre estamos trabajando con vectores y tienen que tener cuidado con que las direcciones de los vectores van en una en otra dirección. A lo mejor ese campo magnético, tal y como ustedes lo están utilizando, genera una fuerza en otra dirección. El año pasado, me parece, algunos de sus compañeros, pues estaban tratando de diseñar un pequeño motor en el cual habían dedicado a agujerear la parte superior del motor y allí colocar unos cilindros del campo magnético, unos cilindros unos agujeros cilíndricos donde colocaban un cilindro de, de un material magnético, o sea, creaba un campo magnético estable que lo iban a colocar en cada uno de los agujeros de neodimio, o sea, bastante intenso. ¿De acuerdo? Pero acuerdan en cuenta que la fuerza es inversamente proporcional a la distancia, es decir, que con el radio al cuadrado decae rápidamente esa intensidad de la fuerza. Si calculan ustedes el módulo del campo magnético utilizando la ley de Biot-Savart que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Esa intensidad del campo magnético decrece con el radio al cuadrado, es decir, que mientras más se aleje va a hacerse bastante más débil, digamos, ¿no? Y no rotaba, no giraba y se preguntaban cosas. Entonces, cada vez que ustedes plantean un problema experimental físico, ¿de acuerdo? Detrás de todos esos están el sustento matemático, digamos, la teoría que se desarrolla. Y a veces nosotros, los estudiantes, yo también he sido estudiantes, y me han contado algo, he ido a hacer un experimento, ¿de acuerdo?
quizás sin leer demasiado o sin entender demasiado la teoría y queriendo esperar ciertos resultados que a veces no se dan, ¿no? Entonces, no pierdan de vista que detrás de todos los experimentos realmente hay la base sólida científica que se conoce, o sea, que se conoce perfectamente. Entonces, estamos aquí en la parte de campo magnético. Entonces, la ley de Biot-Savart, acuérdense, es esta. Si tenemos como decir como una corriente puntual, podemos decir, y un punto donde queremos calcular campo magnético, utilizamos esta fórmula para calcular esto. Y esto lo vamos a hacer siempre. ¿Qué nos recuerda al diferencial de campo eléctrico, ¿no? En el caso de, del estudio del campo eléctrico, ¿no? Campo eléctrico y magnético. Mientras que si nosotros necesitamos hacer como una integral de línea de la intensidad que circula por un, por un conductor, ¿de acuerdo? Planteamos lo mismo, pero luego integramos. Y es lo que hay que hacer. Planteamos lo mismo y después realizamos una integral cerrada sobre esa curva totalmente y ahí calcularíamos la intensidad del campo magnético. Entonces, el campo magnético se calcula de esa manera. Lo mismo pasa si, en vez de tener en una dimensión una línea, tenemos una superficie que consideramos como muchas líneas y aquí tenemos una distribución de superficie, una distribución superficial de corriente, se puede decir, ¿no? Que pasa por aquí. Proporcional a KB. Y lo mismo, en este caso vamos a integrar sobre la superficie. ¿De acuerdo? Que finalmente, si utilizamos la corriente, tendríamos una integral de volumen. Cuando trabajamos en 2 o en 3 dimensiones, perdón. Esto es en 2 o en 3 dimensiones. Cuando tenemos una corriente superficial o cuando tenemos una corriente volumétrica. ¿De acuerdo? Tendríamos que calcular el campo magnético en 2 o 3 dimensiones. Y de ahí vienen varios ejemplos. Este ejemplo, sí, si bien es una generalización de lo que vimos en la clase anterior, vimos esto. Sí, luego les subo todos estos problemas para que ustedes lo revisen. Revisen, verifiquen, no se crean todo lo que a veces escribo. Por ahí a veces en el desarrollo de intentar acompañar desarrollando los ejercicios, algún signo a veces se me escapa por ahí. Después lo veo y digo, aquí falta un signo, por aquí falta, aquí debería ser algo distinto. No pasa mucho, pero de vez en cuando pasa. Entonces, no, lo mismo que yo hago con los libros. O sea, yo sé la teoría, sé lo que hay que aplicar y en algunos lugares sé que se equivocan. Entonces, no tenemos que dar por hecho 100%. Ahora, otra cosa, que se esté equivocando en todo, ahí eso es más difícil de creer. En cosas puntuales puede ser que haya errores, pero no generales. Si no, no hubiesen llegado a hacer estos libros editados tantas veces, ¿no? Bueno, entonces aquí se plantea lo mismo, se plantea como si estos fueran 2 puntos y calculamos el campo magnético aquí en este punto, que está a una distancia rho a sub rho, ¿de acuerdo? Utilizando la ley de Biot-Savart y de ahí hacemos la integral desde menos hasta más infinito. ¿De acuerdo? Y aquí eso es lo que se plantea. Integral desde menos hasta más infinito. Aquí que es muy importante que tengan en cuenta. Va a ser muy difícil, yo creo, profundizar esto, pero no pierdan de vista lo siguiente. Y es que yo necesito poder integrar por el diferencial de z. Es decir, que todo tengo que escribirlo de tal forma que haya una variable, una sola cosa que varíe. ¿De acuerdo? Si hay algo que está escrito con algo más que varíe, que no solamente sea, en este caso, z, hay que escribirlo de tal manera que la variable solamente sea z. No sé, a veces se utiliza aquí el ángulo, se utiliza alguno de estos ángulos, que puede ser el que varíe. Pero solo necesitamos que varíen la variable de integración para poder integrar. Si hay más cosas que varían, aparte de la variable de integración, en este caso el diferencial de z', pues ahí hay algo que hay que hacer. No podemos integrar si hay 2
variables de integración, al menos que sea una integral doble, digamos, por dos variables de integración. Pero tengan en cuenta que es una integral de línea, solo una integral a lo largo de una línea. Entonces, eso es muy importante. Realizan la integral, esta integral las buscan, a veces van a necesitar tablas para estas integrales, ¿de acuerdo? Y encuentran finalmente el campo magnético. También tienen que aplicar ciertas simetrías, o sea, todos van a tener claro que estos vectores van a generar campos magnéticos, ¿de acuerdo? Solamente en la dirección phi del ángulo, de la rotación del ángulo nada más, para un valor determinado de ρ a una distancia determinada. ¿De acuerdo? Y tendríamos visto superiormente, esto es una vista superior, la corriente viene hacia mí, es el infinito, y estas serían las líneas del campo magnético que se generan. Que como vemos, decrecen en este hilo infinito. ¿De qué manera decrecen? E inversamente proporcional a la distancia. Si bien cuando tenemos el campo magnético, la ley de Biot-Savart, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, disminuye como el cuadrado de la distancia, cuando tenemos un hilo infinito, disminuye como, ya no al cuadrado, disminuye como el inverso simplemente de la distancia, se dice el inverso o el inverso al cuadrado, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta, esto es lo que obtenemos. Normalmente ustedes van a trabajar ya con estos valores, ¿no? Con estas deducciones realmente, no lo van a deducir una vez más. Bien, escriban uno en privado. Entonces, esto es, Julio, después de la hora de clase, ¿tienen alguna otra clase? Mm, ya, listo, listo. Ayer se conectó un estudiante, me parece, a tutoría, y pues suspendí la tutoría porque no estaba más que él. Y espero que se iban a conectar, pero no aparecieron. Listo. Bien, entonces tenemos el ejemplo que les acabo de decir. Ya no le voy a dar más explicaciones porque casi le estoy resolviendo el problema. Entonces nos dicen hallar el campo H en coordenadas cartesianas, es decir, habrá que tener componentes AX, AY y AZ, ¿de acuerdo? En el punto, P, C,
¿Qué punto vamos a poner en X y en Y? En X y en Y. En X y en Y. En el punto, cuidado con esto, está en la dirección A sub Z, ubicado totalmente sobre el eje Z. Bueno, se parece al ejemplo también. ¿Y en qué punto vamos a calcular el punto C de coordenadas? Vamos a poner raíz de 50,0,4. En este punto van a calcular el campo H. Y esperan, ¿de acuerdo? Si no les contesto, esperan. ¿Ok?
Finalizando, ir finalizando que ya es tiempo suficiente. Bien, entonces hasta ahí, fin. Miren, entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Vamos a ver si intentamos ver. ¿Qué distancia es ρ? O sea, la fórmula está aquí, ¿no? Es la corriente que circula dividido para 2pi ρ. ¿Qué distancia es ρ? Julio. Bien, entonces aquí podríamos coger esta figura de aquí para intentar ver cómo hacemos la distancia que nos interesa. ¿Qué distancia es ρ? ¿Qué distancia es ρ? Distancia ρ, Helen. Rho no sería la raíz de 50. ¿Por qué es la raíz de 50 y no otra cosa? Porque está en el eje A sub X. Miren, como tal, a mí lo único que me interesa es calcular esta distancia. Voy a coger aquí este, para, este más grande.
Como tal, lo único que me interesa es la distancia. Este es el hilo conductor, ¿no? Yo quiero calcular esta distancia de aquí al punto que nos están dando. Es decir, la distancia realmente X y Y sería, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿esta distancia cuál sería para este punto? Raíz de 50. Raíz de 50. Entonces, ya una vez sabiendo esta distancia, que sería mi ρ, que sería mi ρ, una vez que determine correctamente el ρ, ya puedo, ya puedo, ya puedo aplicar simplemente la corriente que pasa por ahí y calcular, ¿no? Vamos a hacer para comprobar el ejercicio que está puesto con raíz de 20, ¿no? Entonces, h en 2 sería igual a, bueno, h sin más, h sería igual a I, que sería 15 amperios, dividido para 2, dividido para pi y dividido para ρ. ρ en el caso del ejercicio es raíz de 20. ¿Cuánto da esto? Bueno, esto está acá, es verdad. Raíz de 20. ¿Cuánto da eso? 0.53. 0.53, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, eso es lo importante. No hace falta más porque es un hilo infinito. Son ejercicios ideales, ¿de acuerdo? Son ejercicios ideales y, eh, y no había nada más que hacer. Entonces, en el caso vuestro, 10 a 0,4, esto es 0,32. 0 a sub y sobre 10. Aquí hay otros valores también. Este es otro ejercicio. Este es uno, este es otro. Vamos a poner solo bueno, después organizo. Entonces, si lo hacen con raíz de 20, esto le da 0,53 amperios en la dirección. Es un vector. Solamente vamos a tener en la dirección A sub y. ¿Por qué dice A sub y? Sí. A sub y. A sub y amperios por metro. Porque nos piden en coordenadas cartesianas. Realmente, cuando resolvemos acá, cuando tenemos A sub phi, esto es en coordenadas cilíndricas. Rho A sub phi, sí. Entonces, H, en el caso que tenían que resolver ustedes, era 15 sobre 2 sobre pi sobre raíz de 50. ¿Y esto cuánto dio? 0.34. 0.34. 0.34. A sub y amperios por metro. Entonces, esta es la distancia que hay que tratar de determinar a partir de los datos que nos dan. Si fuera X y Y, si fuera X y Y, ¿de acuerdo? En otro punto, como es en este caso, verifiquen, en el siguiente ejemplo tiene coordenadas A sub X y tiene coordenadas A sub Y. ¿De acuerdo? En el primero no tiene coordenadas, es 0,34. 0,34. 0,32, 0,34. Julio, ¿sabes si alguien está participando en algo del pasillo que en este momento o va a participar ahora?
Listo. Bueno, te vas a escribir el 034, alguien 032, 033, ¿se parece? Vamos a seguir. Entonces, acuérdense de que hagan este otro ejercicio, el B, que si están en unas coordenadas X y Y, tengo que escribirlo en coordenadas cartesianas, y este rho van a tener coordenadas en X y en Y. Revisa. Seguimos. Bien, esto vimos ayer que era un hilo conductor cuando tenemos solamente una parte del hilo conductor, es verdad. Y ayer cerré la sesión y no apunté quiénes habían respondido correctamente esto. Aquí, ¿cuántos respondieron correctamente? Bueno, el lunes. Ayer hicimos de esto, él hizo una evaluación, Julio, el lunes. Creo que fue Sí, solo sí, ingeniero, ejercicio. pero no puntuamos. No puntuó nadie, creo, ¿no? La idea era puntuarlo, me parece. Pero bueno, olvidémonos ya. Entonces, el ejercicio era cuando tenemos un trozo de hilo conductor, un pedazo nada más, de acuerdo, en comparación con el ejercicio anterior, digamos, ¿no? Cuando teníamos un hilo conductor infinito, de acuerdo, que obteníamos esta ecuación. Y es como pasar de esta ecuación a la anterior, ¿no? Y aquí se hace fácil, esto es lo que teníamos, y sobre 2 pi rho, si cogemos el ángulo, cojan el ángulo correcto, ¿de acuerdo? En un ejercicio van a escribirle un hilo semi-infinito, semi-infinito. La mitad nada más, desde 0 hasta más infinito, pues aquí los ángulos, ¿cuántos serían en este caso? Si es medio hilo conductor, nada más la mitad. ¿Cuáles serían los dos ángulos? Contesten, contesten. Sería 0.5 y menos 0.5. No, pregunto los ángulos, nada más. Por ahora no los valores, no la evaluación del seno. ¿Qué ángulos y ángulos variarían? Miren, si Z1 le puse aquí, ¿no? Tiende a menos infinito, A1 tiende a pi medios. Z2 tiende a más infinito, A2 tiende a 90 grados, a pi medios. Ahora, si Z1 tiende a 0 y Z2 tiende a infinito, ¿a qué ángulos tienden ellos? El ángulo θ1, ¿cuánto sería? Alfa 1, perdón, alfa 1 y alfa 2. ¿Cuál sería el ángulo alfa 1? No sería la mitad, pi cuartos. Miren bien, que ahí está el dibujo. No, ¿se ve bien la figura? 60. No, 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 no. Z1 va a ser 0 y Z2 tiende a más infinito. Ese va a ser el caso que tienen un ejemplo por allí. A1 es 45 y A2 es 90. Tirín, tirín, tirín. El ángulo es 45, no es 45. Este ángulo, miren, es el ángulo que va a formar con respecto
al punto que une el punto 2, sería como trazar una línea. Trazar una línea de aquí a aquí. Ujú. Porque este va a ser el 0. Este ángulo va a ser tal y como está el dibujo, parece que no, pero ese ángulo va a ser ujú. ¿Cuántos grados? Está mal el dibujo de los ángulos, ¿no? A mi parecer eso está mal. El ángulo va a ser 0. Esto va a variar entre 0 y 90 grados. Es lo que tendrían que tener en cuenta. Entonces, imagínense que tienen una corriente que viene desde el infinito hasta aquí, ¿de acuerdo? Y necesitamos calcular el campo en este punto. ¿De acuerdo? Habría que calcular esos dos ángulos. Este ángulo vendría infinito y el ángulo que forme aquí. El ángulo no necesariamente puede ser 0. Depende de dónde termine el ángulo, ¿no? Depende de dónde sea este punto. Pero si este punto realmente está sobre el eje, aquí, este punto es el siguiente, aquí, imagínense que yo calcular este punto aquí, el ángulo va a ser este, ¿de acuerdo? El ángulo va a ser el que forma con ρ, seno de alfa, el que forma con ρ, esto es ρ, no tendría nada, y el ángulo que forma en el infinito, cuando yo realizo una línea, pues en el infinito con esto. Y el infinito va a formar pi medio, 90 grados. Esto se va a hacer como una línea recta. Mientras que, si lo hacemos en este lugar, que era el ejemplo que estoy tratando de hacer, esto va a ser 0 grados. ¿De acuerdo? Se va a hacer cada vez más pequeño, el ángulo más pequeño hasta 0 grados. Desde 0 hasta pi medios, hasta 90 grados. Aquí, para mí, este dibujo no está bien, no está bien. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer este ejercicio. Lo he tomado algunas veces y aquí el problema está en definir bien los ángulos. Revisen el ejercicio porque en las tareas tiene que estar allí. Entonces, los siguientes serían, aquí, ¿alguna pregunta? Seguimos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cuando vemos una circunferencia que genera un campo magnético en un punto determinado, en el centro, en la mitad. ¿De acuerdo? Si hacemos todo lo mismo otra vez, cogemos un diferencial, integramos, al final tenemos esta ecuación. El campo magnético es igual a I, pi al cuadrado, donde es el radio de esta circunferencia, solamente va a haber componente en A sub z, 2 pi al cuadrado z cuadrado 3 medios, y acá nos dicen que este es el momento magnético. Si es en el centro del círculo, entonces z sub 0 se hace 0, esto me queda a sub medio, y esto se simplifica, ¿de acuerdo? Y eso sería el campo magnético en el centro, y siempre va a ir en la dirección Z en este caso, ¿de acuerdo? Siguiendo la regla de la mano derecha de multiplicar los vectores. El vector intensidad de campo por el vector A sub R, A sub Z, perdón, en este caso, el único vector que tenemos, ¿no? Eso tendríamos aquí. Después, un ejercicio para calcular estos campos magnéticos. En el caso de tener campos magnéticos generados en una circunferencia, ¿de acuerdo? Sin más, ustedes conectan aquí, lo que se hace es aquí, en los extremos, conectar, cortar esto, hacer una circunferencia, conectar y hacer circular una corriente y medir el campo magnético en el centro o en cualquier punto del centro o alrededor. Esto se verifican también aquí algunas cosas, algunas ecuaciones cuando se realizan experimentos.
H es igual a la integral de I del delta, bueno, lo mismo, ley de Biot-Savart, integramos, integral de superficie en torno al círculo. Como le dije, hay que volver a tratar de escribir todo esto de tal forma que solo tengamos la variable, una variable de integración. Una variable de integración, estos son los pasos que se hacen, y al final tenemos lo que es el campo magnético H. Esto de aquí sería el campo magnético H. De acuerdo, este es el momento magnético. Este es el momento magnético para cuando tenemos el campo magnético alrededor de una circunferencia. Aquí está el ejercicio con varios resultados. Este es esencialmente lo mismo. De acuerdo, y aquí podrían, este documento luego lo subo, podrían resolver estos ejercicios, aparte para que practiquen, ¿de acuerdo? De cómo se calcula el campo magnético en una espira que consta de 5 vueltas de hilo, está estructurada en el plano XY con centro en el origen y conduce una corriente de 25 miliamperios en sentido horario, una segunda espira de 3 vueltas se encuentra en el plano YZ con centro en el origen y conduce una corriente de 15 miliamperios en sentido antihorario. Calcula el campo magnético creado por cada espira en el origen y el campo magnético total en ese punto. ¿Qué es lo que van a hacer? Es calcular el campo eléctrico total. Primero, el campo eléctrico total y la dirección en cada una de los casos, porque uno está en el plano XY y el otro está en el plano YZ, ¿de acuerdo? Calculan de forma individual B1 y después B2. Solo van a tener en la dirección menos K y en el otro caso en la dirección I. Y después la suma total no es más que la suma de los dos. Reemplazan los valores y esto sería el campo magnético total. El campo magnético total. Después, una partícula gira. Esto es QV. Sí. Bien, aquí hay que añadir lo último sería, y es, ¿qué cosa es B? En algunos casos se puede trabajar con B o con H, la intensidad del campo magnético, la inducción magnética, ¿de acuerdo? Y eso lo tengo por aquí, me parece. Estos. Que se conoce como la densidad de flujo magnético. ¿De acuerdo? La densidad de flujo magnético también tiene una equivalencia a lo que hemos visto de campos eléctricos y magnéticos. Enseguida terminamos. B es igual a mu sub 0H. Esta es la densidad de flujo magnético. Donde mu sub 0 se llama la permeabilidad del vacío, la permeabilidad magnética en el vacío. ¿De acuerdo? Esto es mu sub 0. Esto se mide en Tesla y habitualmente se mide B, mu sub 0H, en vez de H. En los ejercicios anteriores teníamos que siempre estábamos calculando la intensidad del campo magnético, H, pero aquí, por ejemplo, tenemos B. B es la densidad de flujo magnético. B es igual a mu sub 0 por H, y mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío, 4 pi por 10 elevado a la menos 7, Henry por metro. ¿De acuerdo? Esto sería lo que hay que hacer de aquí. Y de ahí tenemos campo magnético creado en bobinas. El campo magnético creado en bobinas se deduce también de una manera similar a lo que hemos visto el campo magnético creado por una espira. Esto es una espira, estas son las ecuaciones para una espira del campo magnético, esta ecuación de aquí, y esto es para una bobina, ¿de acuerdo? Cuando no tenemos bobina, pues podemos generar un campo magnético que va a ser proporcional al número de espiras que tiene la bobina, N por I dividido para D. En el caso de que la dimensión D es mucho mayor que el radio, podemos utilizar esta fórmula. N por I dividido para D en la dirección A sub Z. Esa va a ser la intensidad del campo magnético este. Que puede ser H o podemos calcular B utilizando la densidad de flujo magnético. ¿De acuerdo? Y de una manera análoga podemos calcular, esta es la fórmula completa. ¿De acuerdo? Y de forma análoga podemos calcular en el caso de un toro. No, esto ya no lo tengo aquí. Bien, hasta bobinas entonces. Entonces, esto repasen porque esto sí
va a ir en la lección del día lunes. El lunes tenemos lección. Miren las fórmulas de la intensidad del campo magnético, entonces esto le subo ahora mismo. Esto le subo ahora mismo para que no se me olvide. Luego, si tengo que hacer alguna modificación, lo hago. En principio, esto es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Pues nada, subo el documento porque lo van a necesitar para estudiar para el lunes y después me olvido yo. Si hay algo que no esté bien, bueno, ahí revisamos, pero es mejor que tengan el documento a que no. Eso es todo, ya se pueden desconectar. Yo subo el documento, así queda subido. Lunes tenemos la segunda lección. Estudien, estudien y estudien. Gracias, ingeniero. Bueno, cuídense, cuídense. Bueno, mañana, si quieren, vayan a bailar. O sea, dediquen tiempo un poquito para todo. También hay que entretenerse, pero no lo descuiden. Bailar todo el día, no sé. Distribuyan bien el tiempo. Campo magnético. Sí, bueno. Eso es todo. Listo. Hasta la próxima.